tiempo de actualidad, tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión, y hoy para analizar una entrevista que esperamos que sea intensa porque hay muchos asuntos de actualidad que tratar. Estamos hablando del que está considerado el tercer cabildo por presupuesto de Canarias, pero no es un cabildo en sí, es el Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Tenerife, porque hoy nos acompaña la consejera de Acción Social de la Corporación Insular, Marian Franqué, con quien vamos a comenzar esta entrevista, como digo, con muchos asuntos sobre la mesa. Marian, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar, si le parece, con una noticia de fuera del cabildo, bueno, o vinculada en cierto modo con el cabildo, porque la actualidad nos lleva a la noticia de la absolución de Lope Afonso, el que fuera alcalde de Puerto de la Cruz y también candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife y por tanto ex consejero insular. ¿Cuál es su opinión de esta resolución judicial? Pues yo creo que es una buena noticia. Conociendo el caso y viendo la sentencia inicial, la primera de la condena, a mí siempre me pareció que era una condena muy dura, 9 años de inhabilitación por los hechos que se estaban juzgando, pues me parecía que era muy dura y porque además yo creo que da seguridad no solo a Lope Afonso, sino también a otras muchas personas que pueden encontrarse en situaciones complicadas por ejercer la política. Porque hay que diferenciar, ¿no?, quienes realmente tienen que estar en los juzgados cuando hacen mal las cosas en la política y luego otra serie de acciones que es más cuestionable si realmente son delictivas o no, ¿no? A nivel personal me parece que es una muy buena noticia para él también, es una persona que genera mucho afecto, por lo menos a mí siempre lo he conocido poco, pero el poco tiempo que lo he conocido, pues mucho afecto, y además creo que él tuvo un comportamiento muy ejemplar, ¿no? El tener una sentencia que sabe que es recurrible y que sabía que podía pasar lo que ha pasado, pero aún así renunció a todos sus cargos, se echó a un lado a esperar a que esto se clarificara. Me parece que es una conducta ejemplar. Vamos a hablar de cuestiones relacionadas con su área de gestión. Lo cierto es que llevamos casi ya 2 años de este mandato, un mandato que ha sido atípico por muchos motivos, pero nada más aterrizar, quiero compartir con usted unas declaraciones que hacía el periódico Diario de Avisos, porque la verdad es que llamaban mucho la atención. Los servicios sociales están sin contratos. Coalición Canaria se dedicó a repartir dinero de forma directa. Hablaba usted de la red de violencia de género, de los pisos de acogida, de las oficinas municipales. ¿Cómo podían funcionar esos servicios esenciales sin contrato? Entiendo que al margen de la ley y sobre todo, ¿se ha corregido ya en todos los casos? Vamos a ver, lo que pasaba es que inicialmente había habido una licitación, se había hecho un contrato, terminó el tiempo y no se había sacado la renovación para volver a sacar el contrato a quien corresponda al concurso. Con lo que se seguía prestando los servicios de hecho, y esto significaba pues levantar reparos. Intervención te decía, esto está mal porque no tiene un contrato que lo sustente, usted tiene que levantar el reparo. Nosotros encontramos una fórmula jurídica, creo que bastante más adecuada para evitar esos levantamientos de reparo y que tuvieran cierta normalización en lo que se saca las licitaciones, que es un decreto por el cual, como son servicios esenciales, básicos, que no puedes dejar de prestar a la ciudadanía, decretas la obligatoriedad de continuidad. Y, por supuesto, sacas la licitación para regularizar eso. Estamos en el proceso de licitación de prácticamente todos los servicios que habían, por lo menos en la unidad de violencia de género. Y luego en otras unidades también otras situaciones semejantes, no tan graves como la de violencia de género, pero que estaban. Y además, la parte positiva, si es que esto tiene algo positivo, es que nos ha permitido hacer una licitación mucho más acorde a las necesidades y a los requisitos que tendríamos que tener como administración pública. Lo cierto es que el área de acción social, el propio Instituto de Acción Social y Sociosanitaria, también ha estado dirigido por el Partido Socialista en otra etapa. También cuando gobernaba el Partido Socialista se gestionaban así los servicios esenciales. No tengo yo constancia de eso, no tengo constancia. Sé lo que me encontré cuando yo llegué, y lo que me encontré cuando yo llegué era fruto de 4 años de gestión anteriores. Antes de esos 4 años, no digo que todo se hiciera bien, que seguro que hubieron errores y seguro que no se hizo todo bien, pero desde luego no estábamos en la situación en la que nos hemos encontrado durante estos 4 años, ¿no? Lo cierto es que ustedes han sido muy críticos con la herencia recibida por Coalición Canaria, pero claro, es inevitable hablar de que el Partido Socialista gobernaba también en el Cabildo de Tenerife en los últimos 8 años. Lo digo ya más que por estos casos concretos, por otros quizás más sonados que ustedes han denunciado, incluso ante la Fiscalía, como puede ser la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva de Geneto, la situación del NAP y otra serie de cuestiones que poco a poco pues, se han ido demostrando irregulares y que veremos cómo acaban en la vía penal. ¿Usted cree que el Partido Socialista estaba al tanto de todo esto? Y si lo estaba, o si no lo estaba, ¿por qué no lo estaba? Fíjate, a nosotros nos ha costado mucho enterarnos de estas cosas. Y nos hemos enterado en el momento en que hemos podido estar in situ allí.
Pues con una consejera delegada, con responsabilidades directas, donde te llega una información que a ti no te cuadra y de esa información tú empiezas a mirar por qué no te cuadra y con una labor muy ardua, de más de un año en algunos de los casos, de más de un año, de ir mirando, preguntando poco a poco y ir buceando en los expedientes, porque además no es un expediente, el caso Geneto, que aquí se ha explicado, yo creo que de una forma muy clara, el caso Geneto no es un expediente, tú no vas y me dices, sácame el expediente de Geneto, no, son multitud de expedientes que además se cruzan en distintas empresas, con distintas áreas, con distintos... Entonces todo eso hay que irlo cazando, ir armándolo y entonces te vas haciendo la composición de lo que tienes entre manos y no ha sido absolutamente nada sencillo estando nosotros de forma directa. Pero lo cierto es que cuando estamos final, de forma indirecta, pues... Pero también sí que había en algunos consejos de administración representación socialista. ¿Quiere eso decir que los consejeros de los consejos de administración no se enteran de lo que pasa en esas empresas? No, quiero decir que en los consejos de administración muchas veces no se cuenta todo lo que hay que contar. Se oculta información al consejo de administración en ocasiones. Eso ha pasado. Yo creo que una de las cuestiones que hemos visto y que en algunos de los casos es que tenemos actas de consejo de administración donde no solo se oculta información o no se cuenta con la claridad con la que se debería contar o incluso informaciones que no son o consideramos a primera vista, la justicia tendrá que pronunciarse, que no eran veraces. Vamos a hablar de, lo decía al principio, ¿no? Al final el área de acción social tiene un presupuesto elevadísimo, es casi como el tercer cabildo de Canarias. Ahora Coalición Canaria, a quien antes nombrábamos, está en la oposición y también está teniendo una oposición bastante crítica, sobre todo con la gestión de su área, del área de acción social. Por ejemplo, ha criticado que ustedes no gastaran en un año tan importante como el anterior, con toda la crisis de la pandemia, unos 51,5 millones de euros del presupuesto del área. ¿Por qué no gastaron este dinero? Esto se puede tener muchas lecturas, ¿no? Porque la lectura de los presupuestos, bueno, depende. Porque una cosa es, a 31 de diciembre si yo he pagado y otra cuestión es si tengo dinero comprometido para pagar. Una de las causas, por ejemplo, de un dinero que se quedó sin pagar y que hemos pagado ya en los primeros meses de este año es un convenio de dependencia, por ejemplo, que tenemos con el Gobierno de Canarias, donde el 31 de diciembre se firma el convenio, la adenda al convenio. Y ese 31 de diciembre vienen los nuevos precios que se pagan por plaza. Claro, tú firmas el convenio el 31 es absolutamente imposible montar los expedientes de todas las entidades a las que tienes que adecuar los precios, había una subida importante y eso lo tienes que ajustar, hacer el expediente y pagar. Claro, a 31 de diciembre nosotros teníamos el dinero comprometido, pero no pagado. Por lo tanto, eso parece que es dinero que no has gastado, pero, oye, hay que hacer esa lectura un poco. Es cierto que luego... ¿Esos 51 millones estaban comprometidos? No, los 51 no. Te digo, hay casos como estos. Hay otros casos, por ejemplo, con servicios que no se prestaron. Por ejemplo, un ejemplo claro es el transporte. Nosotros teníamos mucho transporte contratado para los centros de día de mayores, de menores. Necesitamos transporte para llevar a la gente a los recursos, con toda la movilidad que había antes de la pandemia. Cuando se suspenden todos los centros y esa movilidad por la pandemia, obviamente suspendemos esos contratos, porque no vamos a pagar por algo que no se está haciendo. Y como te digo transporte, te digo otros gastos de mantenimiento, de un montón de cosas. Ahí tenemos otro bloque de dinero que no se ha gastado. Hemos tenido serias dificultades y ahí sí que tenemos que mejorar mucho en el capítulo de infraestructuras sociosanitarias, lo que son obras, construir cosas, ¿no? Eso es un horror, cuando nos metemos en expedientes para construcción, licencias, porque tampoco depende todo de ti, muchas veces depende de ayuntamientos, y es cierto que ahí tenemos que mejorar, ahí sí que estamos flojos, tenemos que apretar para ser más eficientes en el capítulo 6, en este caso, de infraestructuras. Además, las infraestructuras son muy caras, ahí hay un número de euros muy importante que no pudimos ejecutar y que estamos viendo cómo aceleramos y cómo en este año podemos ejecutar más. Y bueno, hay distintas causas, ¿no? Se puede ver. Pero aún así, el grado de ejecución del presupuesto del IAS es muy alto. Piensa que tenemos más de 250 millones de euros. Prácticamente el IAS, el Instituto de Atención Social, maneja el mismo presupuesto, un pelín por debajo, muy poquito por debajo, que la totalidad del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz. Lo cierto es que la gente se puede preguntar, bueno, ¿y ese dinero que al final no se gasta, no se puede gastar en otra cosa? Por ejemplo, la de los servicios que en cierto modo uno dice, bueno, pues era previsible una vez que surge la pandemia, una vez que llega el confinamiento y todas las medidas posteriores, ustedes más o menos intuían que no iban a poder prestar esos servicios. La Administración tiene un sistema de trabajo que es
a veces bueno y a veces malo. Lo que yo tengo presupuestado, por ejemplo, en capítulo 1, que se nos disparó, capítulo 1 es personal, los contratos, las nóminas de la gente que trabaja con nosotros. Se nos ha disparado este año. ¿Y por qué se nos ha disparado? Porque hemos tenido que hacer una cantidad de sustituciones y de poner refuerzos inmensas, porque el tema de COVID requiere mayor número de personal en los centros sociosanitarios para poder atender grupos burbujas, personas que solo pueden atender una planta, por lo tanto, donde antes atendías 2 horas, necesitas uno arriba y otro abajo. Sustituciones, porque cada vez que había un positivo, había una cuarentena. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos sin atender a los mayores si tengo un enfermero que es que está en su casa 15 días porque su familiar está positivo y tú estás en cuarentena? Inmediatamente hay que activar sustituciones. Hemos tenido que hacer un refuerzo de personal inmenso, inmenso. Vale, eso es capítulo 1. Yo puedo mover del dinero que tenía, por ejemplo, en infraestructuras, que sé que tal y como está la situación no voy a poder construir, y pasar para pagar personal. Hombre, podría hacerlo, pero el procedimiento es de muchísimos meses y muchísimas complicaciones y no es tan sencillo, y al final te encuentras en situaciones, a lo mejor en el mes de agosto, que tú sabes que no tienes tiempo material para poder hacer esos movimientos y llevarlos a otro sitio antes del 31 de diciembre, que es donde tienes que cerrar el presupuesto. Vamos a hablar de personal, porque la verdad es que una de las políticas que más criticadas han sido es el cierre del proyecto Ancina y también del SIDEMAT y el despido de todos los trabajadores que estaban asociados a través de un expediente de regulación de empleo. Usted ha explicado muchas veces los motivos, no quiero que lo vuelva a hacer porque ya lo ha hecho en plenos y demás. Quiero preguntarle por algunos datos concretos. Bueno, lo primero es si siguen pendientes de la sentencia, porque al final se ha presentado una demanda por ese expediente de regulación de empleo. Sí, seguimos pendientes, no ha salido. Ideco es la empresa por la que estaban contratados y con el Cabildo quien se ha personado, pero sí, todavía generalmente nos decían que esto salía muy rápido en un par de meses, pero realmente se está demorando muchísimo. Supongo que la Administración de Justicia también está pagando las consecuencias de la situación en la que estamos, pues se está demorando mucho. Sí. Lo cierto es que Ideco es verdad que era quien era directamente responsable de esos trabajadores, que Ideco al final depende del área de deportes, de otra consejería, pero bueno, también es verdad que al final esto, no es Cabildo, el proyecto es Cabildo. de Ancina es Cabildo y es acción social y tiene mucho que ver con su área. Quiero ver este titular o compartir este titular con ustedes. Los 72 despidos por el cierre de Ancina y el SIDEMAT costarán 2,3 millones de euros. La pregunta que yo quiero hacerles es ¿por qué se decide despedir a estos trabajadores pagándoles 45 días por año trabajado, que casi es el doble de lo que establece la legislación, y generando, por tanto, un coste para las arcas públicas de 2,3 millones de euros? ¿De verdad esta era la opción más rentable para el interés general? Hay dos cuestiones. Yo separaría la cuestión económica pura y dura como la cuestión, digamos, política de las políticas de mayor. ¿Vale? En la cuestión económica pura y dura, es una indemnización alta teniendo en cuenta las indemnizaciones que vamos viendo por ahí de otras situaciones. A mí me sorprende que se critique o se cuestione que a los trabajadores después de un ERE tengan una indemnización digna. Me sorprende. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos, ¿no? No, pero porque al final eso está arreglado. Sí, claro. Y este no resultado... la ley en ese sentido. Efectivamente. Y el resultado de esta cantidad es el resultado de una negociación. Porque un ERE no es que yo te pongo sobre la mesa este dinero y ya está. No. Hay una negociación con la representación de los trabajadores, negociación que se llevó desde Ideco, que es la empresa que ha llevado todo esto, y llegaron a ese acuerdo. ¿Vale? Entonces, ese dinero llega por un acuerdo de negociación con los trabajadores. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa con Ancina? Que es la parte que a mí me toca, sí, que es la de contenido, digamos, ¿no? Porque la otra parte, repito, a mí me coge un poco de soslayo, ¿no? Pero es la de contenido. El Cabildo de Tenerife, la única política que tenía para mayores es la política de ocio y tiempo libre a través de Ancina. A mi criterio, que puede ser cuestionable y que puede ser discutible, no de la forma más adecuada que se podía tratar el ocio y tiempo libre. Pero es que al margen de eso, tenemos una realidad demográfica, sociodemográfica tremenda. Y lo que no puede ser es que no tengamos política de mayores, porque no podemos decir que un programa de ocio y tiempo libre es el programa de política de mayores. Eso es de una simplicidad muy grave. Y teníamos una macroestructura para ocio y tiempo libre que nos impedía poder desarrollar otro tipo de políticas también al resto de la población. Porque las personas mayores que van a los clubes tienen derecho a tener sus actividades y tener sus acciones, y está bien, pero era un porcentaje de población mayor muy pequeño, y el resto, no hacemos política de mayores para el resto de la población.
¿Qué pasa? No teníamos ni un diagnóstico, no sabíamos ni cuántos mayores teníamos en la isla, ni dónde estaban, ni cómo estaban. Ni un mínimo diagnóstico, una mínima encuesta donde nos digas los municipios de Tenerife cómo están. ¿Y cuál es la alternativa? Porque la crítica que se ha hecho por parte de algunos representantes de los trabajadores y desde la oposición es, ustedes han anunciado que como respuesta al cierre de Ancina se va a poner en marcha un programa especializado en el que van a intentar pues, ampliar un poco los servicios que se prestan a las personas mayores por parte del Cabildo. ¿Pero dónde está? ¿Qué han hecho de ese programa? Mira, esto ha caído también justo con el tema de la pandemia. Nosotros tenemos en marcha ya y funcionando una serie de acciones, programas que tienen que ver con la situación de pandemia y con los mayores que lo están pasando peor. Mayores en aislamiento, con situaciones muy, muy complejas que yo creo que no hace falta describir porque todos nos los podemos imaginar. Tenemos el Tenerife Cuida, estamos ya sacando una licitación de una cosa que a mí me parece fundamental, que es potenciar la permanencia en domicilio de las personas, porque claro, tenemos una lista de espera en dependencia que vamos con la lista de espera en dependencia. Ahora vamos a hablar de eso. No sé. Pero mi objetivo, el objetivo que nos planteamos el Cabildo es la gente tendrá que ir a las residencias cuando sea necesario que vaya a las residencias, pero estoy muy convencida que la mayor parte de las personas mayores quieren estar en sus casas el máximo tiempo posible si tú les das las condiciones para poder vivir en sus casas. Y ese es el trabajo, ¿no? El buscar alternativas a eso. Y tenemos programas que están ya y que son muy ambiciosos y que quieren cambiar ese modelo de trabajo entre la administración y las personas mayores dependientes. En cuanto a toda una estrategia donde estará el ocio y el tiempo libre, pero que también tiene que haber un montón de líneas más de trabajo, es que los mayores tienen que tener el derecho de decidir qué es lo que quieren hacer y cómo quieren hacer las cosas. Que le hemos quitado la voz, que son mayores, pero que son autónomos, que su cerebro funciona y que pueden decidir qué es lo que quieren hacer. ¿Pero cuándo tendrán esa estrategia? Lo digo porque... Nosotros estamos lanzando ya un plan participativo que va a ser largo, porque además creo que es el plan participativo más importante que se ha lanzado nunca en la isla de Tenerife. Simplemente el desarrollar ese plan conlleva más de 100 talleres a lo largo y ancho de toda la isla, con colectivos, con mayores, con profesionales, etcétera, etcétera. La dinamización de esa participación ya va a incorporar acciones directas con las personas mayores. Y el objetivo de ese plan de participación es el diseño de lo que tiene que ser una programación estructurada de la política de mayor. Vamos a firmar en breve con la Universidad de La Laguna la cátedra de mayores. Es que tenemos que darle estructura a las cosas y conocimiento. Mientras tanto, no puede ser quizás un golpe muy grande para esas personas mayores que se corte una forma de vivir ahora, o de tener esas relaciones que tienen con el Cabildo. Ahora, afortunadamente, los mayores van a poder volver a salir y a recuperar cierta normalidad en cuanto ya tengamos un índice de población vacunada importante y puedan ir recuperando, pues eso, sus salidas y demás. Nosotros lo que estamos trabajando, que también lo vamos a sacar en ya, porque lo queremos hacer de cara a este verano, es una línea de subvención que vamos a dar a los ayuntamientos para que puedan financiar actividades de ocio y tiempo libre. Recordemos una cosa, la participación, que es acción directa con la ciudadanía, es competencia de los ayuntamientos. No nos olvidemos de eso, porque el Cabildo ha tenido la tendencia estupenda durante mucho tiempo de asumir competencias que son municipales, no con todos los municipios, por igual, no con todos los municipios por igual, asumir competencias que no les tocaba y los ayuntamientos perder esa capacidad. Yo entiendo que los ayuntamientos ahora mismo están en una situación económica complicada. ¿Y eso se les llama por el color político cuando dice usted? Sí, sin duda. Vamos, estoy convencidísima, sin duda, vamos. Hablaba antes de la lista de espera. Lo cierto es que justo antes de que estallara la pandemia ustedes daban una rueda de prensa con el presidente, con Pedro Martín, y anunciaban que después de poder intentar ordenar todos los datos y demás, había como unas 4.000 personas en una lista de espera para un recurso, una plaza sociosanitaria en la isla de Tenerife. Claro, con la presión de la población piramidal, con un envejecimiento cada vez mayor en las islas, ¿de verdad hay capacidad para afrontar y dar una salida digna a todas estas personas? Con el modelo actual no, por eso tenemos que cambiar el modelo. O nos liamos a construir macroresidencias por toda la isla y empezamos a hacer edificios donde meter a 300 personas en cada una de ellas, o es imposible, tenemos que cambiar el modelo. Y eso es
asistencia en domicilio, centros de día, unidades residenciales pequeñas, otros modelos que tenemos que ir trabajando para ir aliviando y dando soluciones. Pero ¿y hay capacidad para poner en marcha y desarrollar ese modelo? Y sobre todo, ¿cuánto se puede tardar en hacer eso? Porque es que va avanzando el número de personas yo creo que va a haber un mayores. impulso muy importante con los fondos europeos, porque una de las líneas estratégicas que plantea Europa es precisamente los nuevos modelos de cuidado, se llaman así, que tiene que ver con los nuevos modelos residenciales y con todos estos programas para poder ir reajustando, ¿no? Pero no se va a corregir en un plazo breve, o sea, no podemos engañar a la gente diciendo que la lista de espera de 4.000 en esta legislatura la vamos a solventar. Eso no es cierto, es imposible. Pero sí que podemos reducirla, primero, creando plazas, porque son necesarias. Hay gente que necesita plazas residenciales, no tiene otra opción. Pero luego, fíjate, yo cuando llegué, no recuerdo el número de plazas de teleasistencia que teníamos, pero si llegaban a 50 eran muchas. 50 personas que lo que necesitan es que los vigilemos un poquito, saber cómo están y si necesitan algo y sentirse seguros y darle alguna ayudita. Hemos pasado a más de 750 en un año. ¿Pero porque no estaban identificadas? Porque nos habíamos empeñado en un modelo de construcción y residencia y no buscar alternativas para la autonomía y el bienestar de las personas, que no tienen por qué ser esas. De todas formas, lo cierto es que también hay un tapón importante, que es el desarrollo de la ley de dependencia y los tiempos que se tardan en que se reconozca finalmente pues esa prestación. Y la verdad es que usted decía antes, hay que cambiar el modelo. Yo es que ese discurso también se lo he escuchado a los representantes del gobierno regional, que también, bueno, pues ha habido un cambio político, un cambio hacia un gobierno más progresista con ese discurso social, pero la realidad es que también escucho, y hoy precisamente se ha presentado el informe del diputado del Común, en el que se ve que los tiempos de espera de la dependencia han aumentado en los últimos años, más de un 70% en los últimos 3 años. Estamos en más de 900 días, cuando la ley marca 180 y la media está en 400 días. ¿Por qué? Si también había buenas intenciones en el gobierno de Canarias, estamos viendo que esto parece que va peor. Yo creo que hay una cuestión de base importante que voy a intentar explicarla muy brevemente, que tiene que ver con dependencia y tiene que ver con la acción social en general. Y es un problema conceptual de base, muy importante. Hablamos de los pilares de bienestar. La dependencia es uno de los pilares de bienestar. A nadie, o sea, sería un escandalazo en este mundo si tú vas y tienes un niño que cumple los 6 años, educación obligatoria, y vas a la Consejería de Educación y dices, oiga, que quiero escolarizar a mi niño, y te dice, no, mira, que tenemos una lista de espera de 2 años, dentro de 2 años a lo mejor le encuentro una plaza en el cole. Pero porque la educación es obligatoria. Porque es obligatoria, sí, pero es que la dependencia son derechos. Tenemos una ley que garantiza derechos, igual que tenemos el derecho a la educación o en sanidad. En sanidad tenemos lista de espera, pero yo voy con una enfermedad grave que necesita una intervención inmediata y la tengo. Y la tengo porque hay un sistema de prioridades. Nosotros estamos todavía desde el IAS batallando un sistema parecido con la comunidad autónoma, diciendo, oigan, nosotros necesitamos tener una serie de plazas que tienen que ver con la emergencia social y eso hay que regularizarlo porque, claro, luego no vale emergencia social para adentro. ¿Y quién determina qué es esta emergencia, cuándo y por qué? Que no sea luego para otras cosas, ¿no? Fíjate que cuando llegamos en el IAS existía la lista de entrada de dependencia del gobierno autónomo y una lista paralela del Cabildo. Incomprensible. Y al final esto no se resuelve con una mejor coordinación y poniendo a más personal a tramitar esos expedientes. No es solo una cuestión de personal. ¿Por qué no? Lo que quiero intentar transmitir, que me cuesta mucho, es que necesitamos una conciencia colectiva de todas las administraciones, fundamentalmente, pero conciencia colectiva de también toda la población, de que los derechos sociales son derechos y tienen tanta validez como los derechos sanitarios o los derechos educativos. Esto es un edificio y hablamos de los pilares del estado de bienestar. El estado de bienestar no puede tener un pilar sólido y robusto, otro a medio hacer y otro tambaleándose porque el edificio se nos cae. Por eso se llaman pilares, pero no tenemos la conciencia de que los derechos sociales son un pilar en los que tenemos que todavía nos encontramos que para los centros sociosanitarios la parte de modernización está prácticamente en pañales. En pañales. ¿Por qué la modernización no ha llegado a los servicios sociales? ¿Por qué no tenemos un historial único de las personas? La ley de servicios sociales se aprobó hace ya 2 años. Ni un solo reglamento desarrollado. Fíjese, esas carencias al final han permitido que se desarrollen modelos privados concertados en cuanto a plazas y residencias sociosanitarias que, por lo menos en la isla de Tenerife, han generado espacios como lo que es el Hogar Santa Rita, que quizás sea el ejemplo paradigmático en el sentido de un hogar en el que al final hay muchos tipos de personas con diferentes situaciones personales y diferentes situaciones sociales y además en una cuantía importante. El otro día leía o escuchaba al gerente que hablaba de que allí entre trabajadores y personal hay más de 1.000 personas, 1.200 personas, decía él.
Claro, yo voy a empezar primero por lo que ha ocurrido en esta pandemia con un brote que ha afectado a más de 200 personas. En total, no solo a través de ese brote, pero han muerto 21 residentes del hogar Santa Rita. ¿Ya saben lo que ocurrió con este asunto, que por cierto, finalmente ha sido trasladado a la Fiscalía? Sí, bueno, lo que ocurrió, pues yo creo que habrá que ¿Dónde determinar. estuvo la negligencia? Claro, porque yo creo que es muy obvio que negligencia hubo, porque si no, esto no pasaba. También es cierto que luchar contra la pandemia era muy, muy difícil, muy difícil, y salir con resultado cero era muy, muy difícil, y en un centro con estas características más todavía, porque es un centro que desde luego no ayudaba, la propia estructura de trabajadores, arquitectónica, parecía que estaba todo hecho en contra para una pandemia, todo hecho en contra. Pero yo creo que hay que analizar en profundidad exactamente qué es lo que ha pasado y qué responsabilidades pudieran haber, porque una cosa es que se te cuele cumpliendo las normas, que puede pasar, y otra cosa es que se te cuelen y no hayas cumplido las normas. Pero ya hay un informe hecho por el Gobierno de Canarias que supuestamente ha investigado esto y lo ha trasladado a la Fiscalía, que ha abierto sus diligencias. No sé si usted sabe un poco por dónde... ¿qué es Nosotros, lo que se ha fíjate, desde el momento uno que empezaron los problemas, nosotros contactamos con Salud Pública para ponernos a disposición de Salud Pública para echar una mano en lo que fuera necesaria. Y con lo que fuera necesario, te digo que gestionamos desde antenas de móviles para poder trabajar por WhatsApp y tal, entre trabajadores, formación, sanitarios y demás, hasta comprar linternas para por la noche entrar en las habitaciones. O sea, yo creo que hicimos de todo en este centro, que no es de Elías, pero teníamos muchas plazas concertadas. Es decir, allí habían personas que Elías le habíamos dicho: su plaza es allí, usted va para allí. Por lo tanto, no nos podíamos desentender de ninguna de las maneras. Y hicimos grupo de trabajo con el Servicio Canario de Salud para eso. Por tanto, ustedes tienen su responsabilidad también, por lo menos en el estado de esas personas, en vigilar claro, que aquello estuviera sí, bien. Vale, claro, efectivamente. Legalmente no hay un artículo, una ley donde dice usted tiene la responsabilidad de hacer la inspección del centro. Sí, efectivamente, no está en ninguna parte. Pero yo tengo una responsabilidad moral consistente en que esas personas que están allí están porque yo le he dicho: yo no tengo plazas en centros públicos míos y por lo tanto voy a pagar para que le atiendan en este otro centro. A partir de ahí, también es cierto que las responsabilidades las tienen que asumir todos. Y me refiero a Gobierno de Canarias, que es Consejería de Derechos Sociales, la sanitaria, si hubieran responsabilidades desde Sanidad, y nosotros como, digamos, principales, porque también hay ayuntamientos que tienen plazas y demás. Hicimos todo lo que pudimos y hubieron cosas que yo tengo que decir que vi allí que no me gustaron. Pero eso es lo que está en Fiscalía y que tendremos que ver en qué se resuelve. Aprovechemos para hablar en general de ese modelo que representa el Hogar Santa Rita. ¿A usted le gusta ese modelo? No. Pero vamos a ver, yo entiendo, puedo llegar a entender cómo hemos llegado hasta ese modelo. Una circunstancia donde teníamos una escasez de plazas absolutamente tremenda en la isla de Tenerife, con muchísimas necesidades, y nace este modelo para dar una respuesta a lo que la administración no estaba dando respuesta. Y nace Santa Rita, y Santa Rita va creciendo, y va teniendo un modelo que va muy, fíjate, muy en contra, en sentido contrario, no en contra, sino en sentido contrario, con lo que te decía antes de los fondos de europeos y luego unos modelos de cuidados y demás, porque la tendencia es que los centros sean centros convivenciales que se parezcan lo máximo posible a una casita con una familia. Hombre, un centro con 900 usuarios, pues familia un poco grande, ¿no? No se ajusta a los estándares. Ahora tenemos que ir viendo cómo vamos girando eso y lo vamos reconvirtiendo en lo que en realidad tiene que ser. Al final, si hay una lista de espera de 4.000 personas, tampoco nos tiene que extrañar que haya gente que decida irse a este tipo de centros porque no le quede más remedio. Sin duda. Hay dos asuntos o dos bloques de asuntos que me gustaría tratar antes de abordar esta entrevista. Ya llevamos casi media hora, pero vamos a pasarnos un poco del tiempo porque yo creo que es importante y son muchos asuntos que yo creo que son de interés, y uno de ellos que afecta también a muchas personas es la situación del Hospital Febles Campos. La realidad es que después de que se abortara aquella intención que tuvo el gobierno anterior de comprar el edificio, llamémoslo edificio Antonio Plasencia, que se encontraba en Cabo Llanos, que finalmente ya es de titularidad municipal a raíz de la ejecución de la sentencia de las Teresitas, lo cierto es que ustedes han llegado y se han encontrado una situación que eso es evidente, que el edificio se encuentra en un estado que no se puede seguir manteniendo de esa manera. ¿Qué han propuesto? ¿Qué van a hacer con esos trabajadores, teniendo en cuenta que al final se desechó la opción de comprar ese edificio, que por cierto es un edificio municipal? No sé si han valorado llevar a las personas a ese edificio o han buscado otra alternativa. No, nosotros desde que el Cabildo en el anterior mandato dijo que tenía la intención de comprar el edificio conocido como edificio de Plasencia, dijimos que no, que era un edificio de oficinas, que no
no tenía las condiciones mínimas, que además no cumplía con los condicionantes urbanísticos de uso para poder hacer un centro de mayores. O sea, que ni siendo público sirve ese edificio. No sirve, o sea, era un edificio que tal. Pero, sin embargo, desde en ese momento, el gobierno de Coalición Canaria, Carlos Alonso al frente, defendía que era la única posibilidad que había en la isla de Tenerife, que no había más, que era o eso o la nada. O eso o la hecatombe. Bueno, lo cierto es que lo hizo de tal manera que su partido llegó a votar incluso a favor de la compra en un primer momento. En un primer momento, y el partido, obviamente, desde que vio cuando nos enteramos de exactamente de qué edificio estamos hablando, qué condicionantes tenía, cómo se habían hecho las tasaciones, cómo había sido todo este expediente, rápidamente dijimos que no. Y fuimos además muy contundentes, y además teníamos claro que podían existir otras alternativas, había que buscarlas. Y las buscamos y las encontramos. ¿Cuál es? Encontramos en el seminario pues se sacó además una oferta pública, y encontramos en el seminario diocesano de La Laguna, hay una empresa, Clese, que estaba montando una residencia de mayores que tenían una finalidad privada y que prácticamente estaba terminada para empezar a usar. Y vimos que era un lugar donde podía cumplir los requisitos necesarios. Entramos en un proceso de negociación y prácticamente yo creo que en un plazo muy, muy breve de tiempo, en los próximos días, pues tendremos un contrato firmado de arrendamiento con esta empresa. Tenemos que hacer unas obras de ampliación porque hay una parte de psicogeriatría que quedaría fuera, y yo creo que es muy importante que la totalidad del FEBLES esté junto, porque además los trabajadores están compartidos y eso sería muy, muy complejo, el dividir y que fueran unos por un lado y otros por otro. Y estamos a punto de firmar ese contrato que nos permitirá derribar el actual edificio del FEBLES Campos, que está en un estado muy, muy malo. También hay que ver cómo hemos llegado a ese estado, pues las cosas hay que mantenerlas. Si no se mantienen, pues es lo que tiene. Construir un nuevo edificio donde volverían luego todos los usuarios y trabajadores de ese nuevo edificio, y luego tenemos que meterle mano también al centro residencial de Ofra, que también está en unas condiciones muy, muy malas. ¿Cuándo se van a trasladar o se comenzaría con el traslado de los usuarios del FEBLES Campos? Yo soy muy negada a dar fechas, porque siempre las incumplimos y luego te dicen, dijiste que... Bueno, estamos intentando acelerarlo al máximo. De hecho, hemos trabajado en varias líneas al mismo tiempo, trabajando con el contrato, con la parte económica, con el traslado. Es un traslado nada sencillo. Piensa que tenemos a muchos pacientes de alto requerimiento, hay que trasladar mobiliario, hay que trasladar muchísimas cosas, y eso tiene que ser de una forma muy, muy coordinada y muy rápida. Hay, por ejemplo, unos módulos, la unidad de violencia de género, la unidad de dependencia está en un edificio de oficina allí. Hay que sacarlos y tenemos que llevar a la gente a lo que es conocida en Santa Cruz como la Casa Cuna, donde tenemos otras unidades administrativas. Son muchos factores que estamos trabajando de forma paralela para intentar ser los más ágiles posibles y poder hacer las acciones lo más rápido posible. Supongo que tendrá un calendario, lo digo porque al final, quieras o no, hay muchísimos trabajadores, muchos familiares de esos usuarios que están en una cierta incertidumbre, no saben qué va a pasar, cuándo va a pasar. Nosotros esperamos, te digo, que en los próximos días firmar el contrato económico. Hay que empezar con la obra que falta de adaptación, que el obispado nos ha cedido esa ampliación que necesitábamos para la parte de psico. En cuanto tengamos esa obra terminada, hacemos el traslado. ¿Se van a perder puestos de trabajo? Ninguno. ¿Ningún puesto de trabajo? Ninguno. Es cierto que el FEBLES Campos tiene una capacidad, el seminario, tiene una capacidad algo menor, no es muy sustancial, de plazas que el FEBLES Campos, pero es algo tan sencillo, tampoco es tan sencillo, pero que nosotros tenemos varios centros sociosanitarios, entonces moveremos a las plazas para que nuevos ingresos no vayan al FEBLES Campos, sino que vayan a otros centros, de forma que ajustemos el número de plazas que tenemos, y los trabajadores también tienen su puesto de trabajo garantizado, porque no necesitemos trabajadoras para este ámbito. Eso le iba a decir. Sin embargo, lo cierto es que el comité de empresa del IAS, que al final tiene, digamos, su sede en el FEBLES Campos, es muy crítico con este traslado y, sobre todo, es muy crítico en general con su gestión. Lo ha sido con muchos... Yo recuerdo incluso una carta que se enviaba por parte del presidente hace un año a los medios de comunicación, en la que él decía que se avergonzaba, que nunca le había pasado con ningún consejero o consejera del Cabildo lo que estaba ocurriendo en esta época. ¿Cómo son las relaciones con el comité de empresa? Se lo digo ante un momento tan sensible como va a suponer el traslado de tantos usuarios, de tantos pacientes, lo que
Hombre, entendemos que lo mejor sería que hubiera buenas relaciones, ¿no? Tenemos que verlo. Nosotros tenemos una relación cotidiana, digamos, entre los responsables, la gerencia del IA, que es la responsable de los recursos humanos, con los responsables de recursos humanos y el comité de empresa, periódica, y en el periodo de pandemia ha sido además una relación, yo creo que muy estrecha y muy fructífera. En estos días hemos visto que ha habido un aumento de la tensión por parte de los responsables del comité de empresa. Bueno, hoy mismo también había una especie de movilización. A mí oficialmente no me han dicho cuáles son sus quejas ni dónde están. Veremos estos próximos días por dónde van y qué es lo que quieren o qué es lo que no, o qué dudas tienen y cómo podemos solventarla. Nosotros estaremos siempre en la línea del diálogo, no hay ningún problema con eso, y desde luego de que tengan las mejores condiciones tanto los trabajadores como los usuarios. Yo creo que es un avance muy importante el traslado del Febles Campo. Hay gente que le gustaba más, por razones que tendrán que explicar ellos, la alternativa de Plasencia. Pues que expliquen por qué le gustaba más la alternativa de Plasencia. ¿Al comité de empresa le gustaba más la alternativa de Plasencia? Al comité de empresa en su conjunto yo no soy capaz de decirlo. ¿Al presidente del comité de empresa? Él lo ha verbalizado, sí. En reuniones del comité de empresa, por lo menos en una que tuvo conmigo, seguro que sí. Vamos a un último asunto que no quiero dejar pasar, porque también desde la oposición se le ha criticado mucho por la gestión en Simpromi, y en concreto por este titular que vamos a compartir. Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, dice que José Ángel Martín no tiene titulación para ser gerente de Simpromi y advierte de fraude de ley. ¿Está ejerciendo José Ángel Martín como gerente encubierto de Simpromi? No. Es cierto que no tiene titulación para ser gerente de Simpromi, pero es que no es gerente de Simpromi, entonces... No. ¿Y de qué está ejerciendo José Ángel Martín? José Ángel Martín es asesor técnico del área de acción social. Dentro del área de acción social, asesor técnico, los asesores de toda la vida de Dios, para entendernos. Es asesor en materia de acción social. Tiene encomendadas distintas acciones, desde políticas de sinhogarismo. Recordemos que su trayectoria profesional viene, entre otras, pero fundamentalmente a través de Cáritas, precisamente con programas de inclusión, sinhogarismo y demás. Tiene encomendada algo que para nosotros es muy importante, que son estos los programas de sinhogarismo. Está trabajando también apoyando en cuestiones de Simpromi, porque además es miembro del Consejo de Administración de Simpromi, no como gerente, sino como miembro del Consejo de Administración y asesor de la presidenta de Simpromi, vicepresidenta, perdón, que soy yo, en algunas cuestiones. Tiene asignadas otra serie de temas, como por ejemplo la coordinación de las políticas sociales en materia de vivienda, todo el tema de desahucios. Estamos muy preocupadas con las que se nos puede avecinar en los próximos meses y estamos reforzando la política de vivienda, y eso se lleva desde vivienda, desde el Cabildo, pero también desde el IA y desde Acción Social, y sobre todo todas aquellas acciones que son, digamos, transversales dentro del Cabildo, que tienen que ver con Acción Social, pero que también tienen que ver con otras consejerías. Mucho trabajo por lo que veo, y no solo para Simpromi, pero entonces, ¿quién está siendo el gerente de Simpromi? No hay gerencia en Simpromi en este momento. ¿Y una empresa como Simpromi no necesita un gerente? Estamos trabajando, yo creo que muy bien, con una vicepresidencia, una dirección insular, con asesoramiento. Y mira, en Simpromi pasó una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Llegó a tener, llevando la empresa, un gerente y una consejera delegada. Gerente y consejera delegada. Normalmente solo tiene que haber uno, entiendo. Solo tiene que haber uno. Y sufrió el mayor desfalco de la historia de Simpromi y de parte del Cabildo. Ya, pero también... Que menos mal. Por cierto, consejera delegada, que cuando pasó ese desfalco, dejó de ser consejera delegada de Simpromi porque había que tener responsabilidades políticas, y automáticamente la pusieron como asesora técnica, lo mismo que José Ángel es ahora, y en IDECO. Entonces, son cosas... Simpromi está cambiando un modelo de gestión que me parece muy importante, donde los responsables de las áreas tienen que ser responsables de áreas y asumir sus responsabilidades y tener cancha de trabajo y de decisión, y está perfectamente cubierto las necesidades de dirección que tiene la empresa. Pero, o sea, no sacan la plaza, que al final tendría que salir por un procedimiento de concurrencia en el que se valoraran los méritos, porque ustedes consideran que no es necesario. De momento no es necesario. Si vemos que el modelo que queremos implantar no es adecuado, lo cambiamos. Pero esto al final, un poco con la crítica que se ha hecho desde la oposición, ¿no deja un poco trasladar el mensaje de, en vez de sacar una plaza que es un puesto que está recogido en la RPT y que al final está ahí, que es donde se premia la publicidad y los méritos, colocamos a una persona del partido que además no tiene la titulación necesaria, aunque tenga experiencia, como usted ha relatado, para cubrir, en cierto modo, ese vacío? Si fuera así, sería reprochable, pero es que no es así. Mira, Simpromi llevaba un año con un gerente accidental, un funcionario del IAS, que estaba compaginando su trabajo como letrado en el IAS con la gestión de Simpromi. Los dos trabajos durante un año.
Nadie dijo absolutamente nada, estábamos prácticamente sin gerente. Era un apoyo técnico de un gerente accidental que combinaba su trabajo como letrado con la gerencia. 1 año y no pasó absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo creo que José Ángel Martín es una figura política relevante. Entonces ya empiezan a cuestionarse se empieza a cuestionar todo. Pero es que llevábamos 1 año así. Marian Franqué, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que podíamos haber seguido preguntando, tenía otras cosas por las que quería preguntarle, pero bueno, se nos ha pasado el tiempo, nos hemos pasado un poco del tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber respondido a todas nuestras cuestiones. Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha estado Marian Franqué con nosotros para analizar muchos aspectos de la política insular en materia social en la isla de Tenerife. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con los compañeros de deportes, con la programación habitual y volvemos, eso sí, el próximo lunes.